Voy a decir algo que probablemente nunca habías pensado sobre el dinero que llevas en el bolsillo. Existe una moneda estadounidense que nació directamente de una tragedia nacional, una moneda que millones de personas guardaron no porque supieran que valía algo, sino porque no soportaban la idea de gastarla. Y precisamente por eso, por esa costumbre silenciosa de guardarla en cajones, en cajas de recuerdos, en colecciones familiares que nadie ha vuelto a abrir en décadas, hoy existen ejemplares de esta moneda que se han vendido por más de $100,000. No por magia. No por suerte pura. Sino por una combinación exacta de historia, rareza y condición que casi nadie sabe cómo reconocer. Y aquí está lo inquietante, es muy probable que tengas una de estas monedas ahora mismo en algún lugar de tu casa, y no tengas absolutamente ninguna idea de si es una pieza común, o si es la excepción que cambia todo. Quédate, porque te voy a enseñar exactamente qué diferencia a una de la otra. Hay una moneda que muy poca gente se molesta en revisar, y sin embargo lleva en su diseño uno de los momentos más dolorosos de la historia moderna de Estados Unidos. La mayoría la ve, la siente pesada en la mano, y la gasta sin pensarlo dos veces, porque hoy en día casi nadie usa monedas de 50 centavos en la vida diaria. Pero aquí va una pregunta que quiero que te lleves contigo durante todo este video: ¿qué pasaría si esa moneda que consideras inútil, esa que probablemente ni siquiera sabes dónde está en tu casa en este momento, fuera en realidad una de las series de monedas estadounidenses más cargadas de historia, de simbolismo y, en casos muy específicos y documentados, de un valor que te dejaría con la boca abierta? Hoy vamos a hablar del medio dólar Canary, y específicamente de la moneda acuñada en 1974, una pieza que nació directamente de una de las tragedias que definió a toda una generación de estadounidenses. Para entender esta moneda, tenemos que retroceder al 22 de noviembre de 1963, un viernes que cambió el rumbo de la historia estadounidense en cuestión de segundos. Ese día, el presidente John F. Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas, mientras viajaba en una caravana abierta junto a su esposa. La noticia paralizó al país entero. Las escuelas cerraron, la televisión suspendió toda su programación regular durante días, y una nación completa entró en un duelo colectivo que muy pocos eventos en la historia moderna han logrado igualar. En medio de ese dolor nacional, casi de inmediato, empezaron a surgir propuestas para honrar la memoria de Kennedy de manera permanente, y una de las ideas que ganó fuerza con una velocidad sorprendente fue ponerlo en una moneda de circulación. Aquí es donde la historia se pone interesante, porque normalmente cambiar el diseño de una moneda estadounidense es un proceso que toma años de debates, aprobaciones legislativas y consideraciones de diseño. Pero en este caso, el Congreso de Estados Unidos actuó con una rapidez casi sin precedentes. Menos de un mes después del asesinato, ya se estaban moviendo los engranajes legislativos, y para principios de 1964, apenas unos meses después de la tragedia, el nuevo medio dólar con el rostro de Kennedy ya estaba siendo acuñado y distribuido al público. Fue, en muchos sentidos, un acto de duelo nacional convertido en objeto físico, algo que millones de estadounidenses pudieran sostener literalmente en la mano como forma de procesar una pérdida que sentían profundamente personal, aunque la mayoría nunca hubiera conocido a Kennedy en persona. Y aquí viene algo que pocos saben: la moneda de 50 centavos que reemplazó tuvo previamente el rostro de Benjamin Franklin, un diseño que llevaba circulando desde 1948. Ese medio dólar Franklin fue retirado de producción con una urgencia poco habitual, precisamente para dar paso a este nuevo homenaje. Es raro en la numismática estadounidense que un diseño sea descontinuado tan abruptamente, no por decisión artística o económica ordinaria, sino por el peso emocional de un evento histórico que exigía una respuesta inmediata. Para diseñar esta moneda tan cargada de simbolismo, la casa de moneda recurrió a dos artistas que, curiosamente, ya tenían experiencia trabajando con la imagen de Kennedy. Theodore Roberts, quien en ese momento era el grabador jefe de la casa de moneda, había diseñado previamente una medalla presidencial con el retrato de Kennedy, y esa base de trabajo se adaptó rápidamente para convertirse en el anverso de la nueva moneda. El retrato muestra a Kennedy de perfil, mirando hacia la izquierda, con una expresión serena y digna, un diseño que muchos historiadores del arte numismático consideran uno de los retratos presidenciales más elegantes jamás producidos en una moneda de circulación estadounidense. Para el reverso, se eligió a Frank Sparrow, un nombre que quizás recuerdes si viste la primera parte de nuestra serie sobre el centavo Lincoln,
porque este mismo artista fue el responsable del diseño del monumento a Lincoln que apareció en el centavo desde 1959. Gasparro diseñó para el medio dólar Canary una versión adaptada del sello presidencial de Estados Unidos, mostrando un águila calva con las alas extendidas, sosteniendo en sus garras una rama de olivo, símbolo de paz, y un manojo de flechas, símbolo de fuerza militar disponible cuando sea necesaria. Sobre el águila, un grupo de estrellas representa a los estados de la Unión y todo el diseño está enmarcado por las palabras United States of America y Half Dollar. Es un diseño formal, casi ceremonial, apropiado para una moneda que llevaba consigo tanto peso histórico desde el momento mismo de su creación. Ahora, hablemos del contexto económico y político que rodeaba a esta moneda específica del año 1974, porque no fue acuñada en un vacío histórico. Estados Unidos en 1974 estaba atravesando uno de los periodos más turbulentos de su historia política reciente. Era el año en que el escándalo de Watergate llegó a su punto culminante, terminando con la renuncia del presidente Richard Nixon en agosto de ese mismo año, el único presidente en la historia estadounidense en renunciar al cargo. La confianza pública en el gobierno estaba en niveles históricamente bajos. Al mismo tiempo, el país se enfrentaba a una crisis económica seria, con una inflación galopante impulsada en parte por la crisis del petróleo de 1973, cuando varios países productores de petróleo impusieron un embargo que disparó los precios de la energía a nivel mundial y golpeó duramente el bolsillo de las familias estadounidenses. En este contexto de inestabilidad política y económica, el medio dólar Canary, que para 1974 ya llevaba una década en circulación, servía como un recordatorio constante y silencioso de un tiempo que, en retrospectiva, muchos estadounidenses empezaban a ver con una nostalgia curiosa, a pesar de que ese mismo periodo Kenneth ya no había tenido sus propias crisis, incluyendo la crisis de los misiles de Cuba. Cada vez que alguien recibía un medio dólar de cambio en 1974, sostenía literalmente en su mano una pieza que conectaba el trauma de un asesinato presidencial con la incertidumbre política del presente. Pero hablemos también de un cambio fundamental en la composición de esta moneda que ocurrió justo antes de nuestro año de interés, porque es clave para entender por qué las monedas de 1974 son diferentes de las primeras versiones de este diseño. Cuando el medio dólar Canary se lanzó por primera vez en 1964, se fabricó en plata de 90%. Siguiendo la tradición de composición que las monedas estadounidenses de mayor denominación habían mantenido durante generaciones. Pero el precio de la plata en los mercados internacionales empezó a subir de manera constante durante la década de 1960 y para 1965, el gobierno estadounidense se vio obligado a reducir drásticamente el contenido de plata en casi todas sus monedas de circulación para evitar que la gente empezara a acaparar y fundir monedas por su valor metálico. Exactamente el mismo problema que después afectaría al centavo de cobre en los años 70 y 80. Entre 1965 y 1970, el medio dólar Canary se produjo en una composición híbrida, con un núcleo de cobre puro rodeado de capas exteriores de una aleación de plata al 40%, una solución intermedia diseñada para mantener parte del valor tradicional de la moneda mientras se reducía el costo de producción. Pero para 1971, incluso ese contenido reducido de plata resultó insostenible económicamente, y la casa de moneda hizo el cambio definitivo a una composición completamente libre de plata, un núcleo de cobre puro rodeado de capas exteriores de cobre níquel, exactamente la misma composición clad que se sigue usando en la mayoría de las monedas estadounidenses de circulación hasta el día de hoy. Así que cuando hablamos de un medio dólar de 1974, estamos hablando de una moneda de esa era posterior a la plata, una pieza que, en términos de contenido metálico puro, no vale más que su valor nominal, algo que sorprende a mucha gente que asume automáticamente que cualquier medio dólar viejo debe contener plata. Y aquí es donde quiero hacer una pausa, porque esto es exactamente el tipo de detalle que separa a alguien que realmente sabe lo que tiene de alguien que simplemente asume. Si alguna vez encuentras un medio dólar Canary y quieres saber rápidamente si podría tener contenido de plata, hay una manera sencilla de verificarlo sin necesidad de ningún equipo especializado. Observa el borde de la moneda. Las monedas con plata muestran un borde sólido y uniforme en su color a lo largo de todo el canto. Las monedas clad posteriores a 1971, como nuestra moneda de 1974, muestran una línea delgada de cobre visible en el borde, un contraste de color entre el núcleo de cobre y las capas exteriores de níquel que es perfectamente visible a simple vista si sabes exactamente dónde mirar.
Ahora hablemos de dónde y cómo se fabricó específicamente nuestra moneda de 1974. Ese año, el medio dólar Canary se produjo en 3 instalaciones distintas de la Casa de Moneda, Filadelfia, sin marca de seca visible según la convención de la época para esa instalación en monedas de circulación regular, Denver, marcada con una D, y San Francisco, que ese año se dedicaba principalmente a producir monedas de prueba de alta calidad para coleccionistas, marcadas con una S. La producción combinada de Filadelfia y Denver ese año alcanzó decenas de millones de piezas, una cifra sustancial, aunque considerablemente menor que la producción de denominaciones más pequeñas como el centavo, simplemente porque el medio dólar nunca ha circulado con la misma intensidad diaria que las monedas de menor valor. De hecho, aquí hay un dato que sorprende a mucha gente y que es clave para entender toda la numismática del medio dólar Canary en general. Esta moneda, desde prácticamente el principio de su existencia, nunca circuló con la misma naturalidad que otras denominaciones. Cuando se lanzó en 1964, tanta gente quiso quedarse con un ejemplar como recuerdo del presidente asesinado, que gran parte de esa primera acuñación simplemente desapareció de la circulación casi de inmediato, guardada en cajones, álbumes de monedas y cajas fuertes familiares por razones puramente sentimentales, no numismáticas. Ese patrón de atesoramiento sentimental continuó, en menor medida, durante toda la década de los 70, incluyendo nuestro año de 1974, lo cual significa que, proporcionalmente, una cantidad menor de medios dólares circuló activamente de mano en comparación con monedas de menor denominación del mismo periodo. Este comportamiento de atesoramiento tuvo una consecuencia fascinante para los coleccionistas actuales. Significa que hay una cantidad relativamente alta de medios dólares Canary de los años 70 que sobrevivieron en condición notablemente buena, simplemente porque fueron guardados en lugar de gastados, y sin embargo, precisamente porque tanta gente los guardó pensando que algún día valdrían mucho dinero solo por ser monedas conmemorativas de Canary, el mercado hoy en día está relativamente saturado de ejemplares en buena condición, lo cual mantiene los precios de las piezas comunes sorprendentemente bajos a pesar de su aparente rareza sentimental. Entonces, ¿qué es lo que realmente hace valioso a un medio dólar Canary, si no simplemente el hecho de haber sido guardado por la familia durante 50 años? Aquí es donde entramos en el terreno de las variedades genuinas, los errores de acuñación y las fechas de baja producción, exactamente el mismo principio que exploramos con el centavo, pero aplicado a esta denominación específica. Hablemos primero de un año que todo coleccionista serio de medios dólares Canary conoce de memoria, 1970. Ese año, el medio dólar dejó de producirse para circulación general por primera vez en su historia. La única manera de obtener un medio dólar de 1970 acuñado en Denver era comprando directamente un set especial de monedas de la Casa de Moneda destinado a coleccionistas, lo cual significa que la cantidad total producida ese año fue dramáticamente menor que en años anteriores o posteriores, apenas un poco más de 2 millones de piezas, una fracción minúscula comparada con las decenas de millones que se acuñaban en años de producción normal. Este es exactamente el tipo de fecha clave de baja tirada que los coleccionistas buscan activamente, y un medio dólar de 1970 en condición impecable puede venderse hoy en día por varios cientos de dólares, una cifra notable para una moneda que, en términos de contenido metálico, vale prácticamente su valor nominal. Pero quiero contarte sobre una pieza todavía más extraordinaria, una que representa verdaderamente la cúspide de todo lo que esta serie de monedas puede alcanzar en términos de valor, y que nos va a llevar directamente al corazón de esta historia. En 1964, el primer año de producción del medio dólar Canary, mientras la Casa de Moneda trabajaba a toda velocidad para satisfacer la demanda nacional de esta nueva moneda conmemorativa, se produjeron también, como parte de un proceso interno de control de calidad y experimentación técnica, un número extremadamente limitado de piezas especiales conocidas como Special Mensad o SMS, acuñadas con un cuidado y una precisión mucho mayores que las monedas de circulación estándar, usando técnicas de acuñación especiales que producían un acabado superficial distintivo, casi como un híbrido entre una moneda de circulación normal y una moneda de prueba profesional. Durante décadas, la existencia de estas piezas especiales de 1964 fue prácticamente un rumor dentro del mundo numismático, mencionada en círculos especializados pero rara vez confirmada con evidencia física sólida, hasta que empezaron a aparecer ejemplares verificados y documentados por servicios profesionales de autenticación.
Uno de estos ejemplares en particular, calificado por un servicio de autenticación independiente en un grado excepcionalmente alto dentro de la escala de calidad especial reservada para este tipo de acabado, terminó siendo adquirido por un coleccionista serio en una transacción numismática documentada y verificada por más de $100,000. Así es, una sola moneda de 50 centavos, técnicamente de la misma denominación que probablemente tienes olvidada en algún cajón de tu casa, vendida por una cifra que supera con creces el salario anual de la mayoría de las personas, todo porque representaba una combinación casi imposible de encontrar, una técnica de acuñación experimental extremadamente limitada, una condición de conservación prácticamente perfecta y la conexión histórica innegable con uno de los momentos más significativos del siglo XX estadounidense. ¿Por qué te cuento esta historia de 1964 en un video dedicado específicamente a la moneda de 1974? Por la misma razón que mencioné el centavo de 1943 en nuestra serie anterior, porque demuestra, de manera innegable y verificada, el techo real de lo que esta serie de monedas puede alcanzar cuando se combinan todos los factores correctos. Y ese principio, esa misma lógica de rareza, condición y significado histórico, es exactamente lo que deberías aplicar cuando examines cualquier medio dólar canadiense que tengas en tus manos, incluyendo los de 1974. Entonces, volvamos a nuestro año específico. ¿Qué deberías buscar exactamente en un medio dólar de 1974 si quieres saber si tienes algo genuinamente especial? Lo primero, como con cualquier moneda, es la condición. Un medio dólar de 1974 en condición de circulación normal, con desgaste visible, vale esencialmente su valor nominal, quizás un poco más si algún comerciante te lo compra específicamente para revenderlo como pieza de colección casual. Pero un ejemplar que nunca circuló, que se mantuvo en condición de acuñación original sin ningún desgaste, especialmente si proviene de un set de prueba o de un set especial de la casa de moneda en lugar de circulación general, puede valer considerablemente más, especialmente si logra una calificación numérica alta en la escala profesional de calidad. Lo segundo que deberías buscar son las variedades de doble golpe de troquel, exactamente el mismo fenómeno que discutimos extensamente con el centavo. Los coleccionistas especializados en medios dólares canadienses han catalogado varias de estas variedades a lo largo de toda la serie, incluyendo algunas de la década de los 70, donde ligeras duplicaciones en las letras o en los detalles del retrato de Canary pueden hacer que una moneda que de otro modo sería completamente ordinaria valga significativamente más para un coleccionista especializado, que busca completar un catálogo detallado de variedades por año y por seca. Lo tercero, y esto es particularmente relevante para el medio dólar canadiense debido a su historia de producción con distintas composiciones metálicas a lo largo de los años, es verificar cuidadosamente la composición real de la moneda que tienes en tus manos. Existen casos documentados, aunque extremadamente raros, de errores de producción donde un cospel destinado a un año o una composición específica terminó siendo usado accidentalmente en un año posterior, creando lo que los coleccionistas llaman un error de cospel equivocado o wrong planchet, una de las categorías de errores más buscadas y valoradas en toda la numismática, precisamente porque implica que dos procesos de producción que deberían estar completamente separados se cruzaron por accidente en algún punto de la cadena de fabricación. Ahora, quiero contarte sobre el proceso real que siguen los coleccionistas para verificar si una de estas monedas es genuinamente valiosa, porque es un proceso que vale la pena entender si alguna vez te encuentras con algo que sospechas podría ser especial. El primer paso siempre es la inspección visual cuidadosa bajo buena iluminación y magnificación, buscando cualquiera de las características que acabamos de mencionar, desgaste mínimo o inexistente, señales de duplicación en el diseño, o cualquier anomalía visible en la forma, el peso o la composición aparente de la moneda. El segundo paso, si algo parece prometedor, es la comparación cuidadosa con fotografías de referencia de variedades conocidas y catalogadas, disponibles en recursos numismáticos especializados y comunidades en línea dedicadas exclusivamente a este tipo de identificación. Y el tercer paso, absolutamente esencial si estás considerando vender la moneda o simplemente quieres una valoración oficial y confiable, es enviarla a un servicio profesional de autenticación y calificación, donde expertos con equipo especializado examinan la moneda, confirman su autenticidad, determinan su composición exacta, y le asignan una calificación numérica oficial que queda sellada permanentemente junto con la moneda en una funda protectora certificada.
Déjame contarte ahora sobre algunas historias reales de coleccionistas que se han encontrado con sorpresas genuinas dentro de esta serie de monedas, porque estas historias son exactamente el tipo de cosa que mantiene vivo este pasatiempo para miles de personas alrededor del mundo. Existen relatos bien documentados de personas que heredaron colecciones de monedas de familiares fallecidos, colecciones acumuladas durante décadas sin ningún criterio numismático particular, simplemente por el hábito de guardar monedas especiales apartadas del cambio diario, y que al llevarlas a evaluar profesionalmente descubrieron que entre docenas de medios dólares ordinarios se escondía un ejemplar de baja tirada en condición excepcional, o una variedad de doble golpe de troquel que nadie en la familia había notado jamás durante generaciones de posesión. Hay también historias documentadas de coleccionistas que se especializan específicamente en revisar cajas de medios dólares directamente de bancos, un pasatiempo menos común que la búsqueda de rollos de centavos simplemente porque el medio dólar circula mucho menos activamente hoy en día, pero que sigue produciendo hallazgos genuinos entre coleccionistas pacientes y dedicados que entienden exactamente qué buscar. Y aquí hay algo que quiero que consideres seriamente sobre esta denominación en particular, precisamente porque el medio dólar prácticamente ha desaparecido del uso cotidiano en la vida moderna. La mayoría de la gente que tiene ejemplares en su casa los tiene guardados sin haberlos examinado jamás con ojo crítico. Son monedas que la gente recibió como regalo, heredó de abuelos, o simplemente apartó hace décadas pensando vagamente que algún día podrían valer algo, sin nunca haberse tomado el tiempo de investigar realmente qué es lo que tienen. Eso significa que, estadísticamente, hay una probabilidad razonable de que en algún cajón, en alguna caja de zapatos olvidada en un ático, en alguna colección heredada sin catalogar, existan ejemplares genuinamente valiosos esperando pacientemente a que alguien finalmente decida mirarlos con el conocimiento adecuado. Volvamos, para cerrar esta historia, a esa pieza excepcional de 1964 que mencioné antes, esa moneda especial que alcanzó más de $100,000 en una venta numismática documentada, porque quiero que entiendas exactamente por qué esa cifra tiene sentido dentro del contexto de todo lo que hemos hablado. No fue valiosa simplemente por ser un medio dólar Canary. La inmensa mayoría de los medios dólares Canary, incluyendo prácticamente todos los de 1974, valen su valor nominal o apenas un poco más. Fue valiosa por una combinación extraordinariamente específica de factores, una técnica de producción experimental y extremadamente limitada, reservada para un propósito interno de control de calidad más que para circulación pública, una condición de conservación que representa prácticamente el estándar más alto posible dentro de esa categoría especial, y el peso histórico innegable de ser una de las primerísimas monedas acuñadas para honrar a un presidente asesinado apenas semanas antes, en un momento de duelo nacional sin precedentes en la historia moderna del país. Esa combinación de rareza técnica, condición perfecta y significado histórico es exactamente la fórmula que separa una moneda común de una moneda que cambia de manos por sumas de 6 cifras. Así que aquí está mi invitación final para ti en este video. Ve, busca en tus cajones, en tus cajas de recuerdos familiares, en esas colecciones heredadas que quizás nunca has revisado con detenimiento, y encuentra cualquier medio dólar que tengas guardado, sin importar el año. Examínalo con lo que aprendiste hoy, revisa el borde para saber si contiene plata, busca duplicaciones en las letras y en el retrato, fíjate en la condición general, y si algo te parece genuinamente fuera de lo común, considera seriamente llevarlo a evaluar profesionalmente antes de gastarlo, regalarlo, o simplemente devolverlo al fondo del cajón donde ha estado durante años. La mayoría de las veces, sí, vas a encontrar exactamente lo que esperabas, una moneda ordinaria con un valor histórico bonito pero sin mayor valor monetario. Pero cada tanto, alguien encuentra exactamente lo que no esperaba, y esa posibilidad, esa pequeña pero genuina posibilidad, es precisamente lo que hace que valga la pena mirar. Y si esta historia sobre el medio dólar que nació de una tragedia nacional te dejó con ganas de saber más sobre las monedas que llevamos toda la vida cargando sin prestarles atención, quédate por aquí, porque todavía hay muchas más historias como esta esperando a ser contadas. Antes de empezar, quiero que hagas exactamente lo mismo que te pedí en la serie del centavo. Ve, busca cualquier moneda de 50 centavos que tengas en casa, la que sea, de cualquier año, y déjala cerca mientras ves este video, porque hoy vamos a entrar en un terreno que muy pocos canales explican bien, los errores de acuñación específicos del medio dólar Canary, las variedades que realmente importan, y algunas historias de coleccionistas que encontraron cosas que jamás esperaban en monedas que llevaban años dando vueltas sin que nadie las mirara con atención.
En la primera parte hablamos del origen de esta moneda, del cambio de composición y de esa pieza excepcional de 1964 que se vendió por más de $100,000. Hoy vamos más profundo. Vamos a hablar de lo que realmente hay que buscar, año por año, error por error. Empecemos con algo que sorprende a mucha gente quien apenas empieza en este pasatiempo. El medio dólar Canary tiene, proporcionalmente, más variedades documentadas y catalogadas de las que uno esperaría para una moneda que muchos consideran aburrida o sin importancia. Esto tiene una explicación lógica si lo piensas bien. Al ser una moneda de baja circulación activa, comparada con el centavo o la moneda de 10 centavos, una proporción mayor de los ejemplares producidos terminó guardada casi inmediatamente después de salir de la casa de moneda, lo cual significa que los errores de producción, en lugar de desgastarse y volverse irreconocibles después de años circulando de mano en mano, quedaron preservados en una condición mucho más cercana a su estado original. Eso hace que identificar variedades en el medio dólar Canary sea, en cierto sentido, más gratificante para el coleccionista paciente, porque las probabilidades de encontrar un ejemplar en buena condición son mayores que con denominaciones que circulan más agresivamente. Hablemos de una de las variedades más conocidas y buscadas dentro de toda la serie, los llamados errores de letras débiles o FG débil, refiriéndose a las iniciales del diseñador Frank Gasparro que aparecen diminutas cerca de la pata del águila en el reverso. En ciertos años de producción, incluyendo algunos ejemplares de mediados de los 70, la presión de acuñación fue ligeramente insuficiente para golpear completamente esas pequeñas iniciales, dejándolas parcialmente visibles o casi invisibles según el ejemplar específico. Aunque este no es un error catastrófico ni dramático como un doble golpe de troquel completo, los coleccionistas especializados en variedades de detalles sí distinguen entre ejemplares con FG fuerte y FG débil. Y en ciertos casos específicos y bien documentados, esta diferencia sutil puede afectar el valor de la moneda para coleccionistas que buscan completar sets extremadamente detallados por variedad. Ahora quiero contarte sobre algo mucho más dramático y visualmente evidente, los errores de cuño girado, conocidos en inglés como rotated die errors. Esto ocurre cuando, durante el proceso de acuñación, uno de los dos troqueles, el que graba el anverso o el reverso, se desalinea rotacionalmente respecto al otro. En una moneda perfectamente acuñada, si giras la moneda verticalmente sobre su eje, el diseño del reverso debería aparecer también perfectamente alineado en la orientación esperada. Pero en un error de cuño girado, cuando giras la moneda de esa misma manera, el diseño del reverso aparece rotado, a veces apenas unos pocos grados, otras veces de manera dramática, incluso completamente al revés en los casos más extremos. Este tipo de error ha sido documentado en varios años de producción del medio dólar Canary, y cuando la rotación es significativa, digamos más de 15 o 20 grados, la moneda puede atraer un interés considerable entre coleccionistas especializados en errores, con valores que dependiendo del grado de rotación y la condición general de la moneda pueden alcanzar cifras que van desde $30 o $40 hasta varios cientos para los casos más dramáticos y mejor conservados. Aquí hay algo que quiero que entiendas bien, porque es un punto que confunde a mucha gente nueva en este pasatiempo. No todos los errores valen lo mismo, ni siquiera dentro de la misma categoría general de error. La diferencia entre una rotación de 5 grados, que apenas se nota y que la mayoría de los coleccionistas experimentados ni siquiera consideraría un error coleccionable en el sentido comercial, y una rotación de 180 grados, donde la moneda literalmente parece estar al revés cuando la giras, es enorme en términos de valor. Esto aplica exactamente igual para los descentrados que mencionamos con el centavo. Un descentrado del 5% apenas mueve la aguja del interés coleccionista, mientras que un descentrado dramático del 40 o 50%, especialmente si la fecha completa sigue siendo visible, puede generar un interés y un valor considerablemente mayor. Vamos a hablar ahora de otro tipo de error que es particularmente fascinante en denominaciones más grandes como el medio dólar, los errores de clad de capas separadas o de laminación. Recuerda que, desde 1971, el medio dólar Canary se fabrica con una estructura de capas, un núcleo de cobre puro rodeado de capas exteriores de cobre níquel adheridas mediante un proceso industrial de alta presión y calor. En un número reducido de casos, ese proceso de adhesión falla parcialmente y una de las capas exteriores empieza a separarse del núcleo, a veces de manera sutil, visible solo como una pequeña burbuja o imperfección en la superficie, y en casos más extremos, con una porción visible de la capa exterior completamente desprendida, dejando expuesto el núcleo de cobre por debajo.
Estos errores de delaminación son fascinantes precisamente porque muestran físicamente, a simple vista, la estructura interna de la moneda que la mayoría de la gente nunca se detiene a considerar. Ejemplares con delaminación dramática y bien documentada pueden generar un interés genuino entre coleccionistas de errores, aunque generalmente no alcanzan los valores de errores más raros como los cuños rotados severos o los descentrados extremos. Ahora, quiero llevarte a un tema que conecta directamente con algo que mencioné brevemente en la primera parte, la existencia de monedas de prueba, o proof coins, producidas específicamente para coleccionistas en lugar de para circulación general. Desde 1968, la Casa de Moneda de San Francisco se convirtió en la instalación principal dedicada a producir estas monedas de prueba de alta calidad para todas las denominaciones, incluyendo el medio dólar Canary, y esto continuó durante todo 1974 y los años siguientes. Estas monedas de prueba se fabrican con un proceso completamente distinto al de las monedas de circulación regular. Los cospeles se pulen especialmente antes de la acuñación, los troqueles reciben un tratamiento especial para lograr un contraste dramático entre las áreas pulidas como espejo y las áreas con textura mate del diseño en relieve, y cada moneda se acuña individualmente, a menudo con múltiples golpes de prensa para lograr el máximo detalle posible, en lugar de la producción masiva a alta velocidad de las monedas de circulación estándar. Este proceso hace que las monedas de prueba de 1974 sean fundamentalmente distintas, en términos de calidad de acabado, de cualquier medio dólar de ese mismo año que hayas podido recibir alguna vez como cambio en una tienda. Y dentro de esta categoría de monedas de prueba, existen variedades específicas que los coleccionistas persiguen activamente, incluyendo lo que se conoce como cameo y deep cameo o ultra cameo, términos que describen el nivel de contraste entre el fondo espejado y el diseño en relieve con acabado mate. Cuanto más dramático y pronunciado sea ese contraste, mayor es generalmente el interés y el valor entre coleccionistas especializados en monedas de prueba, porque ese nivel de contraste extremo requiere que los troqueles estén prácticamente nuevos, sin el desgaste gradual que ocurre después de acuñar cientos o miles de piezas, lo cual significa que los mejores ejemplares Deep Cameo tienden a provenir de los primerísimos golpes de un troquel recién pulido. Déjame contarte ahora sobre un capítulo particularmente interesante en la historia reciente del medio dólar Canary que conecta directamente con el contexto político que mencionamos en la primera parte sobre 1974. Ese mismo año, mientras Estados Unidos atravesaba la crisis de Watergate y se preparaba para el bicentenario de su independencia que se celebraría en 1976, el Congreso ya estaba discutiendo diseños conmemorativos especiales para marcar esos 200 años de historia nacional. Como resultado de esas discusiones, el medio dólar, junto con la moneda de 25 centavos y el dólar Eisenhower, recibieron reversos conmemorativos especiales que se acuñaron durante 1975 y 1976, mostrando en el caso del medio dólar una imagen del Independence Hall en Filadelfia en lugar del águila tradicional, y llevando la doble fecha 1776-1976 en lugar de un año único. Esto significa que nuestro medio dólar de 1974 representa, en cierto sentido, el final de una era de diseño específica dentro de esta serie, la última producción del diseño de águila estándar antes de esa pausa conmemorativa del bicentenario, lo cual le da un pequeño nicho de interés histórico adicional para coleccionistas que estudian la evolución cronológica precisa de los diseños dentro de esta serie. Ahora quiero hablarte de un aspecto práctico que muy pocos videos sobre monedas mencionan, pero que es absolutamente esencial si alguna vez decides tomarte en serio la evaluación de tus propios medios dólares, como almacenar correctamente una moneda que sospechas que podría tener valor, mientras esperas poder llevarla a evaluar profesionalmente. El error más común que cometen los principiantes es guardar monedas potencialmente valiosas en bolsas de plástico común, del tipo que se usa para sándwiches o para guardar comida, sin darse cuenta de que muchos plásticos económicos contienen compuestos químicos, específicamente cloruro de polivinilo, que con el tiempo pueden reaccionar con la superficie metálica de la moneda y causar una decoloración verdosa o negruzca permanente conocida en el mundo numismático como toning o pátina inducida. Por PVC, un daño que reduce drásticamente el valor de cualquier moneda, sin importar cuán rara o especial sea originalmente. La forma correcta de almacenar una moneda potencialmente valiosa es en fundas específicamente diseñadas para numismática, hechas de materiales inertes que no reaccionan químicamente con el metal, disponibles en cualquier tienda especializada en suministros para coleccionistas, generalmente por un costo mínimo comparado con el valor potencial que estás protegiendo.
Hablemos ahora de otra historia real y documentada que ilustra perfectamente el tipo de sorpresa que este pasatiempo puede ofrecer. Existen casos bien conocidos dentro de la comunidad numismática de personas que adquirieron colecciones completas de monedas en ventas de garaje o mercados de segunda mano, pagando precios mínimos por lotes enteros de monedas que el vendedor original consideraba sin ningún valor especial más allá de su antigüedad aparente, solo para descubrir después, al examinarlas con conocimiento especializado, que entre las piezas comunes había ejemplares de baja tirada, variedades de error documentadas, o monedas de prueba que habían sido mezcladas por error con monedas de circulación regular en algún momento de su historia de posesión. Este tipo de historia se repite constantemente en el mundo numismático precisamente porque la gran mayoría de las personas que poseen colecciones de monedas heredadas o acumuladas casualmente durante años simplemente no tienen el conocimiento especializado necesario para distinguir entre una pieza común y una pieza genuinamente rara, y es exactamente esa brecha de conocimiento la que los coleccionistas informados aprovechan, de manera completamente legal y ética, comprando lotes de monedas a precios basados en su valor nominal o ligeramente superior, con la expectativa razonable de que ocasionalmente encontrarán algo que vale considerablemente más. Y esto me lleva a un consejo práctico genuinamente útil si tú mismo quieres empezar a explorar este pasatiempo con medios dólares específicamente, a diferencia del centavo, donde la búsqueda en rollos bancarios es extremadamente popular y competitiva, el medio dólar recibe muchísima menos atención de parte de otros coleccionistas, precisamente porque circula tan poco en la vida diaria que muchas sucursales bancarias ni siquiera mantienen rollos de medios dólares disponibles de manera rutinaria. Y hay que solicitarlos específicamente, a veces con anticipación. Esto significa que, para quien esté dispuesto a hacer ese esfuerzo adicional de buscar específicamente rollos de medio dólar en su banco local, la competencia por encontrar variedades interesantes es considerablemente menor que en denominaciones más populares entre otros buscadores, lo cual, paradójicamente, puede aumentar tus probabilidades reales de encontrar algo genuinamente interesante que nadie más se ha molestado en buscar antes que tú. Quiero dedicar un momento también a hablar sobre el aspecto de la autenticación y por qué es particularmente crítico en el caso específico del medio dólar Canary. Debido a que ciertas variedades y ciertos años de baja tirada dentro de esta serie sí alcanzan valores significativos, se ha documentado a lo largo de los años un número considerable de intentos de fraude específicamente dirigidos a esta denominación, incluyendo casos de personas que alteran artificialmente la fecha de monedas comunes para hacerlas pasar por años de baja producción, o que aplican tratamientos químicos superficiales para simular el aspecto de un acabado proof en monedas de circulación regular que nunca pasaron por ese proceso especial de fabricación. Un experto capacitado puede identificar estas alteraciones con relativa facilidad bajo magnificación adecuada, porque las alteraciones artificiales casi siempre dejan rastros microscópicos, herramientas de grabado que dejan patrones distintos a los de un troquel de fábrica, o tratamientos químicos que producen un brillo antinatural comparado con el acabado genuino de fábrica, pero para el ojo no entrenado, estas alteraciones pueden parecer convincentes a primera vista, razón de más para insistir siempre en la autenticación profesional antes de cualquier transacción que involucre sumas de dinero significativas. Déjame cerrar esta segunda parte hablando de algo que conecta todo lo que hemos cubierto hasta ahora con una perspectiva más amplia sobre por qué este pasatiempo genuinamente vale la pena, más allá de la posibilidad, siempre presente pero estadísticamente poco común, de encontrar algo que valga una fortuna. El medio dólar Canary, quizás más que cualquier otra moneda estadounidense moderna, funciona como una especie de cápsula del tiempo física y tangible. Cada ejemplar que sostienes en tus manos, sin importar el año específico, lleva consigo el eco de aquel viernes de noviembre de 1963 que cambió el rumbo de la historia estadounidense, la respuesta legislativa casi instantánea de un Congreso que quiso honrar a un presidente caído con una velocidad sin precedentes, la evolución económica que llevó al país a abandonar la plata en su moneda circulante, y el contexto político turbulento de cada década por la que esta serie ha pasado, desde Watergate en 1974 hasta el bicentenario de 1976 y más allá. Coleccionar estas monedas, incluso sin encontrar nunca una pieza excepcionalmente valiosa, es en cierto sentido coleccionar fragmentos físicos y tangibles de la historia estadounidense reciente, algo que pocas otras categorías de objetos coleccionables pueden ofrecer con esa misma inmediatez y ese mismo peso emocional. Así que aquí está mi cierre para esta segunda parte. La próxima vez que tengas en tus manos un medio dólar, cualquiera que sea su año,
Tómate un momento extra antes de simplemente guardarlo o gastarlo sin pensar. Revisa el borde para confirmar su composición. Gíralo verticalmente para verificar la alineación del diseño. Examina las iniciales diminutas cerca de la pata del águila. Considera, aunque sea por un segundo, toda la historia condensada en ese pequeño disco de metal que probablemente ha pasado por más manos, más bolsillos y más momentos silenciosos de la vida cotidiana estadounidense de los que jamás podrás saber con certeza. Y si te está gustando esta inmersión profunda en el mundo de las monedas que todos ignoramos, quédate cerca, porque en el próximo video vamos a explorar otra denominación completamente distinta, con su propia historia sorprendente y sus propios secretos esperando a ser descubiertos. Nos vemos en la siguiente.